Darle las gracias a todos y a todas por su participación en esta charla. Crean que para nosotros es muy lindo poder ser parte de esta instancia. Comentarle que le compartimos el repositorio del código para que lo puedan descargar, lo puedan ver, está en el chat y también, bueno, está en el link en la primera slide de la presentación. Bueno, y ahora pasamos a la parte de presentaciones. Mi compañero es Gerardo Chávez y yo soy Gabriel Sosa. Ambos somos de Cúbica, del team de QA, y en la charla de hoy, digamos que tratamos de cubrir nuestras experiencias que se engloben en el título de la misma, automatización web más API e integración continua, ¿no? Digamos que la idea principal de nuestra charla es aterrizar y dejar lo más claro posible las ventajas de usar Automation UI y Automation API en un mismo framework. Digamos que cuáles son las ventajas que estos nos pueden brindar y cómo nosotros, ¿no?, le podríamos sacar el mejor provecho a esta unión como tal. Ahora pasamos a la parte de la agenda. Digamos que por esta razón, la idea de nosotros fue dividir y atacar por partes el contenido de la charla, ¿no? Así, de esa forma, tratar de que quede lo más claro posible. Hicimos dos bloques. El primero, Web Automation, en lo que estaremos viendo qué es el testing automatizado, por qué es necesario automatizar. También hablaremos de BDD con el framework de Cucumber, Red Azure y sus ventajas. Y bueno, y por último, cerraremos este bloque con lo que es inyección de dependencia. Muy importante. ¿Qué es inyección de dependencia? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Cómo nosotros podemos aplicar inyección de dependencia? Y bueno, el segundo bloque y final sería integración continua. Bueno, por supuesto, vamos a ver qué es integración continua, ventajas de ejecutar nuestras pruebas en una plataforma CI. Además, decir que existen otras plataformas en el mercado, de las cuales mi compañero estará haciendo mención a lo largo de la charla, pero nosotros nos vamos a enfocar en esta presentación específicamente en Jenkins, ¿tá? Bueno, así como lo dijo Gabriel, arrancamos hablando un poco de qué es el testing automatizado. Vamos a empezar en realidad hablando de qué es el testing. Cabe mencionar que es una parte esencial dentro de lo que es el proceso de desarrollo de cualquier programa o cualquier aplicación, ya que nos va a permitir asegurarnos que nuestro software funciona de manera correcta y que cumple con los requisitos establecidos, satisfaciendo las necesidades de un cliente para un negocio particular en un contexto dado. Dentro del área QA, si bien hay muchos roles, más allá de lo que puede ser un tester manual o un gestionador de ambientes no productivos, por ejemplo, existe el rol del Automation Engineer o los Automation Testers, que son las personas que van a hacer estos scripts de testing automatizado. La pregunta entonces es, ¿qué es exactamente el testing automatizado? Y en pocas palabras lo que podemos decir que ese es el uso de herramientas y scripts para poder realizar pruebas de manera justamente automatizada sin la intervención humana directa. Estas pruebas van a estar diseñadas para verificar el funcionamiento del software buscando defectos o comportamientos no esperados. En primer lugar, la automatización nos da o nos permite y nos brinda fiabilidad en nuestras pruebas. Al utilizar scripts de manera automatizada, lo que podemos hacer es asegurarnos que estas acciones se repitan exactamente de la misma manera cada vez que éstas se ejecuten. Los scripts van a tener pasos precisos que serán ejecutados siempre de la misma manera. Por otro lado, la ventaja es que al ejecutar estas tareas de manera repetitiva, si fuera de una manera manual, por ejemplo, se podría volver tedioso y se podrían empezar a tener ciertos errores o defectos propios de la utilización humana con el software que se está probando. Como lo venía diciendo, al ejecutarse repetitivamente como parte del desarrollo, va a permitir a justamente los desarrolladores poder comprobar que sus modificaciones no han introducido defectos o comportamientos no esperados en partes críticas de la aplicación. Y por último, en cuanto a lo que es la fiabilidad, nos va a brindar la posibilidad de poder dedicar recursos para poder probar la aplicación en profundidad en otras etapas, como puede ser un testing quizá más manual y con mucha más fineza en cuanto a lo que estamos probando.
Esto en última instancia nos va a dar una confianza en que los resultados son los que nosotros esperamos y nos va a permitir detectar ciertos problemas con mucha mayor precisión. Por otro lado, tenemos la rapidez que nos da hacer pruebas automatizadas. Imaginemos, ¿no? Como bien lo decíamos recién, tener que realizar una gran cantidad de pruebas de manera repetitiva y de forma manual. Como veníamos hablando, justamente esto sería un proceso tedioso y muy, muy lento. Nosotros, apoyándonos en un framework de automation, vamos a poder ejecutar estas pruebas de manera rápida y sistemática, lo que va a ayudarnos más que nada a reducir los tiempos de desarrollo y entrega del software rápidamente al usuario. A su vez, la automatización es de suma importancia a la hora de trabajar con integración continua, algo que vino hablando Graviel recién y que vamos a ampliar, digamos, en las sucesivos slides, y va a permitir que cada uno de estos cambios de código introducido en un repositorio dado, obviamente, lance estas ejecuciones de pruebas de manera automática con cada una de estos cambios que se van a ir realizando por parte del equipo de desarrollo. Por último, y para terminar de englobar un poco por qué nosotros consideramos que hay que automatizar, la automatización aumenta nuestra cobertura de pruebas. Con las pruebas manuales es posible que, como veníamos diciendo, pasemos por alto algunos casos o algunos escenarios debido a ciertas limitaciones de tiempo y de recursos. Con el testing automatizado vamos a poder abarcar una amplia variedad de casos de prueba y escenarios que va a permitirnos a nosotros poder encontrar problemas potenciales en diferentes áreas del software. Como para resumir y englobar un poco los términos que vinimos hablando, el testing automatizado es una práctica que nos va a permitir esta fiabilidad, rapidez y una mayor cobertura de pruebas dentro del desarrollo de software. Al automatizar nuestras pruebas, nosotros podemos mejorar la calidad de nuestro software y acelerar los procesos de desarrollo que en última instancia van a brindar una mejor experiencia a nuestros usuarios. Continuando un poco con el temario que veníamos hablando, tenemos acá lo que es BDD y Cucumber. Particularmente BDD o Behavior Driven Development es una metodología que se centra en definir el comportamiento esperado del software a través de ejemplos escritos en lenguaje natural. Con BDD nosotros vamos a colaborar estrechamente con el equipo para asegurarnos que todos comprendemos el comportamiento deseado previo a su implementación. Vamos a utilizar un lenguaje natural llamado Gherkin, en donde en realidad, por ejemplo, nosotros en una aplicación de un ABM, una alta-baja modificación de productos, vamos a generar o escribir escenarios como por ejemplo podría ser, dado que el usuario está en la página de creación de productos, cuando ingresamos los detalles de un nuevo producto y hacemos clic en guardar, entonces el producto debe ser creado con éxito en el sistema. Este lenguaje natural lo que le permite a Gherkin y a Cucumber y BDD poder, como bien decíamos, tratar de que todos entendamos un poco de qué estamos hablando cuando hacemos un determinado escenario y que todo el equipo pueda entender también qué es lo que se está ejecutando en tiempo y forma. Acá es justamente con todo lo que veníamos diciendo donde entra Cucumber. Cucumber es justamente una herramienta que nos va a permitir transformar estos ejemplos en pruebas automatizadas. Vamos a utilizar Gherkin como lenguaje, que fue justamente lo que veníamos detallando para poder describir estos escenarios de prueba, y Cucumber lo que va a hacer es interpretar estos escenarios, ejecutar los pasos de prueba de manera sistemática y correspondiéndose con lo que venimos haciendo. Con la integración esta entre BDD y Cucumber, nuestras pruebas se van a volver, como bien lo decíamos, mucho más claras, más comprensibles y de una manera mucho más colaborativa. Los escenarios están escritos en este lenguaje natural, que es Gherkin, y van a convertirse en estas pruebas automatizadas que van a validar justamente el comportamiento esperado del software. De esta manera vamos a nuevamente lograr una mayor alineación con el equipo, mejorar la calidad de nuestras pruebas y brindar un software que cumple con los requerimientos y expectativas del usuario, que en definitiva es digamos, el objetivo final. Acá, siguiendo con el temario, vamos a tener lo que es REST Assured. REST Assured, como lo veníamos hablando, es un framework de automatización de pruebas que está especialmente dedicado a
o especialmente diseñado a trabajar con servicios web RESTful. Muchos de ustedes pueden saber o no, pero las API RESTful son hoy por hoy una parte crucial en el desarrollo de aplicaciones modernas, ya que nos permiten interactuar con diferentes servicios a través del protocolo HTTP. ¿Qué es lo que hace a REST Azure tan especial, valioso para nuestro trabajo y sea algo que tanto Gabo como yo hemos elegido? En primer lugar, es la sintaxis simple y expresiva que va a permitirnos diseñar pruebas de API de manera clara y concisa. Vamos a poder realizar distintos tipos de peticiones como get, put, post, patch, delete, de una manera muy natural y fácil de entender. Tiene otras ventajas como poder trabajar con diferentes formatos de datos. No todas las APIs usan JSON, algunas pueden usar XML o HTML. Ya que nosotros, de acuerdo a la documentación que nos proveen de la API, vamos a tener que direccionar a REST Azure a lo que nosotros necesitemos. Y obviamente que tiene una integración con distintas librerías como JUnit o TestNG, que son también librerías que utilizan mucho los Automation Engineers, Automation Tester, para poder hacer distintas comparaciones, para poder estructurar sus casos. Y por último, digamos, la última gran ventaja que nosotros detectamos y que nos pareció muy bueno comentar es que REST Azure tiene todo un trabajo con lo que son sesiones, autenticación y cookies encabezados que lo que hacen es enrobustecer mucho la manera en que nosotros por ahí nos vamos a loguear, ya que vamos a quizás necesitar un token, entonces se hace una llamada previa a ese token y se lo introduce en la nueva API para poder loguearnos y todo eso viene encadenado y es lo que hace que REST Azure sea también, como bien lo decía, tan robusto y tan poderoso. Tenemos acá, como pueden ver, un pequeño diagrama en el que un cliente va a hacer un pedido que puede ser los distintos protocolos que nosotros veníamos hablando, get, put, post, patch, delete. Se va a hacer una request al servidor, va a haber una serialización y serialización de acuerdo a lo que nosotros seteamos como body, y cuando vuelve, va a volver esta respuesta que nosotros queremos al cliente nuevamente. Entonces, todo esto puede hacer como nosotros podemos verlo, puede hacer con Postman o con Insomnia, cualquier de esas aplicaciones que lo hacen de manera manual, pero REST Azure tiene todo esto integrado y permite un trabajo desde lo que es Automation y una incorporación a lo que podría ser una UI, como lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver justamente cómo usar REST Azure, un ejemplo bastante simple, y luego nos vamos a mostrar las ventajas que son trabajar con REST Azure y el UI Automation todo integrado. Nosotros vamos a ver en este ejemplo práctico cómo vamos a ir llamando a una API y cómo se va haciendo este llamado desde el dado, que para Cucumber es el given, desde el cuándo, que para Cucumber va a ser el when, y desde el entonces, que para Cucumber va a ser el then. En este caso nosotros vamos a acceder, como bien lo decíamos, a una API de productos por un ID. Dentro del código se ve que nosotros lo único que hacemos es una llamada simple a un get, en el que le pasamos dos parámetros, uno que es el product UI, que es el ID del producto, y otro es el content type, que en este caso es JSON. Si nosotros hacemos hover sobre esa función, lo que vamos a obtener es toda la documentación en la que le pasamos este recurso, que puede ser una parte también, un path de una API o un ID, y el content type, y vamos a devolver o nos van a devolver esta respuesta de la API. Vemos también que dentro de esta función hay también ciertos parecidos con lo que es Cucumber dentro de un given, un when, en el que nosotros, como bien lo decíamos, pasamos el resource y le hacemos un get y pasamos el content type para que la API nos devuelva la respuesta que nosotros queremos. Volviendo al feature file, nosotros trabajamos reteniendo esa respuesta, obteniéndola, guardándolo en una variable, y lo que vamos a hacer es, a través de esta función que es getStatusCode, le vamos a pasar una respuesta y vamos a obtener en formato integer justamente el código de la respuesta. La idea es que nosotros dentro de este when, comparemos el status code que tiene la API con el status code que tiene nuestro feature file. Y también hay otro assert ahí, una otra aserción en la que verificamos que el response body no sea vacío, una validación más.
Y luego, dentro del den, nosotros vamos a comparar todo lo que tenemos acá dentro de este example, se lo vamos a pasar como parámetro a este den, y a través de JSON-Path vamos a ir deserializando todos los componentes de este objeto, los vamos a loguear dentro de lo que es la respuesta de la ejecución, y vamos a comparar todo lo que nosotros tenemos en el ejemplo con lo que vuelve de la API. Nosotros, si, como bien lo decía, vamos a ver la comparación con ese ejemplo, vamos a hacer una ejecución que no va a tardar mucho, justamente nosotros lo que más queremos es que tarde lo menos posible, y vamos a ir viendo cómo se van ejecutando los distintos escenarios. Básicamente tardó 2 segundos, vemos que estamos haciendo un request a esta API en particular, y le estamos pasando el ID que nosotros lo venimos mencionando, y vamos a ver el objeto, como nosotros lo recibimos. Tenemos el ID, el name, el description, el price, una imagen, y vamos a ir viendo primero el status code, cómo se llaman, el precio y todo el resto de las validaciones que se terminan haciendo posterior a la impresión por consola. Y de ahí vemos que un escenario ha pasado, son los 3 steps que nosotros veníamos viendo, y que tardamos 2 segundos con un poquito más. Y la parte de abajo son una serie de reportes que salen a través de Cucumber. Por otro lado, nosotros vamos a tener también las ventajas de usarlo con UI Automation. Voy a sacar eso, ahí va. Tenemos también dentro de esta grabación la diferencia entre uno y otro. Nosotros vamos a tomar ese tag dentro de Cucumber y lo vamos a pasar al runner de nuestros tests. Obviamente que ese es un update y una categoría a través del UI. Lo que vamos a hacer es crear la categoría y modificarla a través del UI. Empieza a correr el escenario, entra a la aplicación que nosotros tomamos como ejemplo para usar, se hace toda la autenticación y a partir de ahí se empiezan a hacer un montón de validaciones que nosotros vamos tomando dentro de dicho test. Hoy por hoy lo que hace este test es llegar hasta el tipo de categoría y a partir de ahí crear una categoría en particular, verificar que se crea correctamente y luego hacer toda una modificación dentro de esa categoría y verificar que esa categoría se modificó de manera correcta también. Nosotros ahora vamos a hacer clic en el botón adicionar y a partir de todo ese escenario nosotros tenemos la prueba completa. Lo importante, digamos, a destacar acá es que justo estamos haciendo un montón de cosas que pueden ser o no que fallen, porque, por ejemplo, imagínense que hoy por hoy la opción de admitir o de adicionar una categoría no esté disponible porque el software no lo esté permitiendo. Nosotros, a través de una API, podríamos hacer eso y prescindir de un escenario que no hace a la prueba que nosotros estamos realizando. Nosotros lo que nos importa es poder hacer esta modificación, que es lo que se está viendo por pantalla. Nosotros terminamos de modificar, la modificación se efectúa correctamente y el test termina de esta manera, digamos, no tiene mucho más. Nosotros vemos que acá se han ejecutado una serie de pasos, todos los escenarios, y tarda 1 minuto con 35 segundos. De esta manera nosotros lo que vamos a hacer ahora es copiar el tag de un feature file que lo que hace es cargar la categoría a través de una API, corremos el test y lo que vamos a ver es que si bien tenemos que hacer el logueo, tenemos que llegar hasta la opción de categoría, esta categoría ya va a estar creada. ¿Cuáles son muchos de los beneficios? Bueno, el primero es que si acceder a la categoría no funciona o por algún momento justo en ese test se cae la parte que crea una categoría como aplicación, nosotros ya no prescindimos de eso porque el test de creación de categoría tiene que estar en otro lado. Y luego nosotros tenemos que trabajar con escenarios que conocemos y que sean parte del environment o del entorno de QA Automation y permitirle a los testers manuales que puedan hacer sus pruebas de la manera que ellos lo consideran. Nosotros acá vemos que ya la categoría Automation Category ya está creada y simplemente lo que vamos a hacer es modificarla y
validar que se modificó correctamente. Esto, si mal no recuerdo, dura 1 minuto 10, que son 25 segundos menos que si tuviéramos que crearla a través de la UI. Puede parecer poco en un principio, pero si nosotros empezamos a agregar cada vez más test sobre todo el resto de la aplicación y empezamos a, como bien lo decía, tardamos 1 minuto 10, hay una diferencia de 25 segundos. Si nosotros tardamos todo eso y seguimos agregando casos, vamos a empezar a tener muchísimos tiempos en el que podríamos ir acotándolo justamente con toda esta carga de datos a través del backend. Tomando este ejemplo, como bien lo veníamos diciendo, podríamos hacerlo a través de la UI, tendríamos un montón de problemas si la UI en ese momento no nos puede responder para crear una categoría, y aparte no sería el objetivo de este test, que es modificarla. Lo importante, digamos, a destacar con lo que hace REST Azure o cómo entra en juego dentro de esta aplicación es justamente la rapidez y la eficiencia. Vamos a poder cargar un montón de datos, vamos a poder borrar al final de nuestros tests otro montón de datos para dejar el ambiente lo más limpio posible. Hay una claridad en las pruebas, nosotros hacemos un get, obtenemos un resultado, hacemos las comparaciones, todo eso lo da no solo REST Azure, sino también Cucumber. Tenemos una mejor mantenibilidad y reutilización de código, ya que nosotros la creación de la categoría a través de la API podemos utilizarla para crear la categoría y modificarla, para crearla y eliminarla, para crearla y sumar otras cosas que hagan a la categoría en su funcionalidad. Y toda esta charla que vinimos hablando acerca de las ventajas permiten una prueba de extremo a extremo, en donde esta combinación de REST Azure y Selenium nos va a permitir que estas pruebas se puedan hacer dentro del flujo completo y la aplicación se pueda probar de punta a punta. Esta combinación, como bien lo veníamos diciendo, trabaja integrado con la UI para poder servirle y hacer más rápidas nuestras pruebas, y que solamente la modificación, por ejemplo, en este caso, sea el foco de la prueba. Y ahora vamos a pasar a lo que es dependencia de inyecciones. ¿Sí? Ahí va. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, Dependency Injection. Bueno, en esta sección de la charla, nosotros abordaremos el tema de inyección de dependencia, ¿no? Ya que para nosotros es un eslabón, digamos que crucial, cuando tenemos conviviendo API con UI Automation. Por el simple hecho de que debemos transferir información de un lado a otro o guardar información que luego vamos a necesitar para realizar algunas pruebas, como mi compañero explicó anteriormente, ¿no? Que nuestra UI Automation se enfoque específicamente en lo que debe realizar y no que tenga que crear otros recursos para poder enfocarse en el test en específico, ¿no? Ahora veremos cómo y dónde nosotros podemos aplicar inyección de dependencia. ¿Bien? En esta slide, también nuestra estrategia, digamos que fue atacar por partes para tratar de que quede lo más claro y aterrizado posible. Pasa que si buscamos en Internet, existe un mar de información, además de diferentes tipos de inyección de dependencia. Digamos que por esa razón es que intentamos, ¿no?, de explicarlo de la mejor o de la manera más sencilla posible, pero de que se entienda, ¿no? Nuestra inyección de dependencia, digamos que va a ser por constructor. Existen otras, existe inyección de dependencia por anotación, etcétera, pero nosotros vamos a estar viendo esta que está relacionado estrechamente con Cucumber. Como bien nos comentó nuestro compañero anteriormente, en la feature file, en los escenarios, ahí es donde va a convivir nuestra inyección de dependencia. Y ahora vamos a ver las ventajas que esto nos trae, ¿no? Digamos, el primer punto, como podemos ver en la definición, inyección de dependencia no es más que un concepto o un patrón de diseño de software que, si lo aplicamos a nuestro código, bueno, nos va a brindar un bajo acoplamiento, claridad, reutilización y nada, a la larga, sin duda, una mejor forma de mantener el código, solo aplicando inyección de dependencia, ¿no? Vamos a tener todos estos beneficios. Por otra parte, saber que la inyección de dependencia, como les decía, la podemos encontrar en el contexto de Cucumber. ¿Pero qué decimos con esto, no? Bueno, que será Cucumber, nuestra feature file, quien nos va a determinar el alcance o el tiempo de la vida, ¿no?, de nuestra información almacenada en ese contexto de dependencia.
ya que ese contexto se construye con el escenario de Cucumber cuando éste inicia y se destruye cuando el escenario de Cucumber finaliza. ¿Tá? Esto igual lo veremos con más detalle en el código, así que lo vamos a aterrizar más adelante, pero bueno, lo que queremos decir es que nuestra inyección de dependencia está relacionada a esa feature file que vimos anteriormente, donde existen muchos escenarios. Bueno, en ese escenario va a vivir nuestra inyección de dependencia, el alcance, ¿no? Así que ahora, digamos que vamos a describir o imaginarnos un escenario hipotético pero posible para luego darle, digamos que entrada a lo que es inyección de dependencia. Bueno, con la idea de que ya tenemos de inyección de dependencia, de qué son los contextos, etcétera, ¿bien? Ahora comenzaremos este ejemplo aplicando el patrón POM, o Page Object Model, usando el BDD Framework, por lo que crearíamos, digamos que un page class por cada web page, ¿no? Eso es lo que, digamos, el patrón Page Object Model nos dice. De esa manera, tendríamos identificado todos los elementos de nuestra web page en una page class. Hasta ahí bien, ¿no? Digamos que eso es una de las ventajas que nos brinda el patrón Page Object Model, que si nosotros los aplicamos y existe algún cambio en esa UI o en esa web class, nosotros tenemos identificado en nuestra page class todos los elementos relacionados y simplemente tenemos que ir y modificar el fix, ¿no? Hacer el fix relacionado. Por otra parte, digamos que aparte de eso tendríamos un State Definition Class que contendrá todos los page objects que serán usados para ejecutar nuestros tests. Bien, hasta ahí, esos tests que definimos en nuestra feature file para que interactúen con nuestra page, con nuestra web page. Bien. Ahora, para que interactúe, nosotros debemos de proveer un WebDriver que es quien hará esto posible, ¿no? Que nuestros tests definidos en nuestra feature file se ejecuten, que se vean reflejados en esa web page. Bien. Ahora, este WebDriver será compartido por todas las clases que lo necesitan. Por esa razón, con el objetivo de no perder información o el contexto de esa inicialización del driver, lo declaramos estático. Bien, pero ¿qué pasa cuando nosotros declaramos algo estático? Sí, se podrá acceder desde cualquier lugar del código, se podrá acceder sin ningún tipo de problema, pero también se podrá modificar desde cualquier lugar. También vamos a poder modificar esa información desde cualquier lugar del código. ¿Esto qué nos puede traer? Bueno, resultados inesperados, errores en nuestras pruebas, falsos resultados, ya que podrían fallar nuestros tests, y no es precisamente porque sean erróneos, sino porque tenemos errores en nuestro código, en nuestra lógica, ¿no? Fuga de información, etc. Y me atrevería a sumar algo que para mí, y creo que para todos va a ser también un agravante, y es que hoy en día, como decía Gerardo, ¿no? Las pruebas se realizan la mayoría en paralelo, ¿no? Tenemos que tratar de cubrir en el mayor tiempo posible, ¿no? La mayor cantidad de pruebas posible. Entonces, ya las pruebas hoy en día no se ejecutan secuencial, ¿no? No ejecutamos una feature, esperamos que esa termine, ejecutamos el otro. No, tratamos de cubrir la mayor cantidad de pruebas, ¿no? Y eso lo hacemos entonces en paralelo. Y cuando ejecutamos nuestras pruebas en paralelo, ¿qué pasa? Se levanta un thread o se levanta un hilo por cada uno de lo que nosotros hayamos definido, puede ser por escenario, puede ser por features, por lo que nosotros hayamos definido previamente. Pero cada uno de esos threads va a modificar esa información que nosotros declaramos estática. Entonces, sin duda es un agravante a tener en cuenta. ¿Va? Bien, ahora veamos cómo nosotros, aplicando inyección de dependencia, podríamos darle un maquillaje, podríamos cambiar esta realidad o panorama. Y bien, acá digamos que este es el caso, ¿no? Donde podamos usar inyección de dependencia. 1. Crear la misma instancia de nuestro WebDriver, ¿tá? Ese driver que será compartido por todas las clases, pero va a ser
no va a ser estático, va a ser declarado que no sea estático, ¿no? Puede ser como public, todo, pero que no va a ser estático, ¿tá? Otro punto, crear todos los page objects e inyectarlos en los state definition que lo necesiten, ¿tá? Ese es otro punto, que nosotros, desde cualquier state definition, podamos acceder a cualquier page object que necesitemos. Eso vamos a ver cómo lo hacemos con inyección de dependencia. Tercer punto, crear un contexto donde podamos guardar toda la información que necesitemos en nuestros tests. Esto es algo muy importante, ya que este contexto, gente, es lo que le va a permitir a ustedes que, como vimos previamente, tenemos API y tenemos UI Automation. Ese contexto nos va a permitir que nosotros, por API, creamos todo un environment que necesite esa UI para realizar su prueba. Y eso lo vamos a tener en ese contexto. Lo que necesite la UI Automation para realizar y enfocarse específicamente en ese test que necesita realizar, bueno, eso lo vamos a guardar en el contexto. Y después le vamos a decir, bueno, Tomás, eso es lo que tú necesitas para realizar tu prueba. ¿Tá? Lo vamos a tener ahí en ese contexto. ¿Tá? Ahora veamos el siguiente ejemplo. ¿Bien? Bueno, vamos a imaginarnos, ahora que ya tenemos, digamos, un concepto o tenemos más en detalle lo que es inyección de dependencia, un driver, ¿no? Un web driver en este caso, que nos abrirá 6 web pages, como vemos en nuestra imagen. Digamos que la idea con esta imagen es crear dos posibles soluciones. Una, donde yo voy a ir aplicando ese workaround sin inyección de dependencia y ustedes vayan pensando con la idea que tienen ya de inyección de dependencia, cuál sería la posible solución, ¿no? Si nosotros aplicamos inyección de dependencia. ¿Tá? Ahí más o menos. Ahora, digamos que de cierta forma, acá todos los forms están relacionados. Digamos que la información que ingresamos en el form 1, parte de esa información será validada en el form 2 y así sucesivamente, ¿no? Nosotros con nuestro WebDriver abrimos una page, una web page, hiteamos un botón, abrió un form, tuvimos que ingresar información, nos abrió otro form, ese segundo form está relacionado con el primero, tiene su current information, pero necesita información interior. Entonces, es como que todos van a estar relacionados y así, ¿no? Sucesivamente. Bien, digamos que para cubrir esta problemática, sin inyección de dependencia, crearíamos, bueno, lo primero vamos a aplicar el patrón Page Object Model, ¿no? Vamos a crear un Page Class por cada web page, y así, por lo que vimos anteriormente. Crearíamos nuestra feature file, en la cual vamos a definir, ¿no? El comportamiento de nuestros tests. Y en esta situación, digamos, en específico esta situación, ¿no? Crearíamos un State Definition Class que sería el orquestador de todas las pruebas con el fin de nunca perder la instancia de ese driver que tenemos creada para no perder información. Porque, como muchos sabrán, o no, si nosotros instanciamos o volvemos a instanciar un WebDriver que venía con información, vamos a perder la información previa. ¿Tá? Entonces, digamos que la solución nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a ver. Bien, acá está. Describir todo en un State Definition nos quedaría un State Definition Class todo desordenado, con todos los métodos relacionados en los states del escenario de nuestra feature file, que en vez de darnos claridad e información, al contrario, lo que nos podría es confundir, porque están información que no tiene nada que ver una cosa. En segundo punto, nos quedarían, digamos que los state definition tan acoplados que la eficiencia de las pruebas se reduciría a lo que se conoce como lo que es Tightly Coupled Class, que no es más que la clase de pareja apretada. Sería escribir todos los métodos de pruebas en un solo State Definition Class. ¿Tá? Eso, un alto acoplamiento. ¿Qué pasa? Que modificamos un State Definition y eso va a impactar en el otro, donde tenemos que hacer modificación y así sucesivamente. Tercero, digamos, ahora vamos a, digamos, que ver cómo con inyección de dependencia nosotros le daríamos otra vuelta de rosca, ¿no? Lo primero que
Y ahí es donde se juntan la idea de ustedes con la mía, ¿no? Cómo cambiamos esta realidad. Lo primero que haríamos, bueno, es aplicar el principio del Single Responsibility o Single Responsibility Principle, que sería escribir un State Definition Class por cada uno de nuestros web page. Sí, como mismo hacemos con nuestra page class, ¿no? Permitiéndonos mejor claridad en el código, bajo acoplamiento, y todo quedaría, digamos que mucho más organizado, ¿no? Ya que tendríamos un State Definition Class, un Page Class por Web Page, ¿está? Y bueno, no lo dilatemos más. Gera, vamos a ver cómo es que nosotros podemos aplicar lo que es inyección de dependencia. Vamos. Y está, acá está. Acá, digamos que podemos ver la dependencia que nos va a permitir aplicar inyección de dependencia. Tanto para Maven como para Gradle, ¿no? Agregando esta dependencia a nuestro proyecto, estaríamos listos para iniciar la función. Como pueden ver, y lo comenté anteriormente, el Group ID, el Artifact ID, están relacionados con Cucumber, ¿no? Es Cucumber Pico Container, y es lo que les comentaba, que viven en los escenarios de Cucumber. El alcance de ese contexto va a ser lo que dure nuestro escenario. Cada escenario es único, tiene un ID, esa información solo se va a manejar en ese escenario y no en ningún otro. Ahora, vayamos al código para aterrizar nuestra teoría, ¿no? Toda esta teoría que hemos venido haciendo. Bien, acá lo primero que nos enfocaremos en nuestra revisión del código será, uno, cómo nosotros podemos, a través de inyección de dependencia, poder ¿no? compartir nuestro driver con las page class, pero que no sea declarado estático. ¿Sí? Que todas lo puedan consumir, pero sin ser declarado estático. Ojo. Segundo, también cómo podemos nosotros, ¿no? Compartir nuestras page class con cualquier State Definition que la necesite. Lo segundo que estaremos viendo en el código será el contexto de inyección de dependencia, cómo es que este funciona. Bien, acá arrancamos conociendo los escenarios que guiarán nuestros tests, ¿no? Los cuales están relacionados a la validación del login. Ahora pasamos a lo que es Driver Factory, que es donde nosotros declaramos nuestro web driver. Ahí está. Y en ningún lugar vemos estático. Acá en este Initialize Page Object es donde nosotros inicializamos todos nuestros page class y todos van a ser inicializados con ese mismo driver. ¿Ah? Ahí es donde nosotros compartimos el driver, en esa inicialización. Ahora vamos a agarrar de ejemplo el login page, vamos a ese constructor y vamos a ver que contiene el web driver, además del escenario, de lo que es inyección de dependencia, que tiene cierta información con el escenario que se está ejecutando. Ahora veamos en el State Definition cómo es que nosotros consumimos esa información. Acá está el constructor y ahí es donde nosotros inyectamos esa dependencia, ¿no? La del driver factor. Y con solo decir this driver factory, yo puedo acceder a todos los page objects que están definidos en mi driver factory. A todos. En este caso, estamos trabajando con el login State Definition, ¿no? Y acá estamos agarrando lo que es ese page object. Es el get login page. Pero yo podría acceder desde ahí a lo que es el menu page, category page, todos los page objects que yo declaré en mi driver factory. Bien, acá podemos ver el menu page, category page, etc. Bueno, y así es como nosotros, digamos que compartimos nuestro driver sin ser declarado estático y también compartimos todos nuestros page objects. Bien, ahora pasemos a ver cómo nosotros, ¿no? creamos nuestro contexto. Y bien, acá, en lo primero que nos vamos a enfocar será en nuestro contexto al que le inyectamos nuestro, digamos, ¿no? Acá este contexto, y acá en nuestro State Definition, Category State Definition,
estamos inyectando ese contexto. Bien. Y ahora yo podría acceder a toda la información que yo tengo en ese contexto o podría agregar información que necesite que se mantenga viva en ese escenario, ¿no? Acá, digamos, tenemos un escenario que es donde va a vivir nuestro contexto, como había hablado anteriormente. Vamos a modificarla para nuestra conveniencia. Y acá, digamos que en la línea 41, nosotros lo que hacemos es crear un recurso. Y en la línea 52, nosotros eliminamos ese recurso y en la 53 comparamos que realmente se eliminó correctamente. Bien, acá vamos a hacer una modificación y es cambiarlo de State Definition Class, ¿no? Vamos a crear nuestro recurso en un State Definition, vamos a eliminar ese recurso en otro State Definition y vamos a comparar ese response en otro State Definition. Es decir, que vamos a ver cómo nosotros viajamos esa información con nuestro contexto. Bien, acá para hacer esta modificación nos estaría faltando este category type endpoint, que no es más que la clase que nos va a permitir a nosotros enviar el request, ¿no? El delete request en este caso. Y acá inicializamos y estaríamos pronto para la prueba. Ahí está. Ahora, ya con esto lo que estamos diciendo es que vamos a guardar, ¿no? En esta variable el response del delete category. Todo ese response va a quedar en esa variable, sí, pero ahí solo va a ser visible en el menú State Definition. No lo voy a poder ver en el category State Definition. ¿Cómo lo hago? Ahí entra nuestro contexto. Mirá, le decimos this content y le agrego la información, cualquier información que yo necesite desde cualquier State Definition. Bueno, ahí está, le agrego una aquí y le digo, esta información va a tener esta aquí y va a ser lo que venga del delete category request, que va a ser un response, ¿no? Yo ahí lo que voy a hacer es mandar un request de delete, una solicitud de delete de ese recurso. Y lo voy a guardar con esa key. Y entonces yo ya estoy disponible para con esa key, desde cualquier State Definition, tomar esa información y ver qué pasó, y ver si ese response fue success, si ver el status code, ¿no? Como podemos ver ahora, vamos a comparar si realmente, cuál fue el estatus de esa prueba, a ver qué sucedió, si se eliminó correctamente o no. Entonces, yo necesito ir a esa información en mi contexto. Y simplemente diciendo this content, busco esta key, que fue la key que seteé anteriormente, y me va a dar la información. Acá podría pasar en una sola línea, vamos a hacerlo un paso a paso para que se entienda mucho mejor. Digamos, ahora guardamos en esa nueva variable todo lo que venga del contexto. Nosotros sabemos de antemano, ¿no?, que es un response. Lo que viene cuando yo hago un request, me va a volver un response. Y ahí ese es el tipo de esa variable. Y ahora vamos a hacer un debug y ver qué pasa, ¿no? Vamos a copiar la tag de este escenario y la pasamos al runner y le damos run. Ahora, lo primero que va a pasar es que vamos a caer en el category State Definition. Ese es nuestro primer State Definition. Porque ahí vamos a crear nuestro recurso. El recurso, y vamos a guardar ahí toda la información que nosotros necesitemos para realizar nuestras pruebas. Toda la información. En este caso, solo necesitamos el ID, pero ahí podemos guardar lo que sea, lo que nosotros necesitemos. Bien, ahí está. En este caso, agregamos a nuestro contexto el ID de ese recurso que nosotros creamos, porque es lo que vamos a estar necesitando posteriormente para eliminar, simplemente el ID, pero podría ser lo que sea, cualquier información. Bien, ahora yo agregué a mi contexto el current category ID, y yo podría decir, bueno, this content get category, ahí como pueden ver, y le paso la key de la información que yo necesito, y ahí está, ese ID que va a viajar y va a estar disponible para cualquier State Definition que lo necesite, para cualquiera. Ahora vamos al segundo, que sería
eliminar ese recurso. Pero para eliminar ese recurso, yo necesito el ID de cuando lo creé, ¿no? Que está en otro test definition, pero puedo acceder gracias al contexto que está compartido por todos los test definition. Y entonces, ahí simplemente diría, bueno, quiero obtener tal información que necesito para eliminar esta categoría. Ahí ese sería el request, donde enviamos ese ID y donde enviamos la solicitud para eliminar ese recurso, y ya, digamos que tendríamos en ese contexto, ahí yo pasando, this context get, para obtener el contexto le paso la key, y ahí yo voy a tener el response relacionado con el delete category. Y como pueden ver, tengo el status code, tengo el body, tengo la información, toda la información de ese response, toda la información que yo necesite, porque está viajando de un state definition a otro. ¿Tá? En este escenario, en este step, lo que yo voy a hacer es validar si realmente se eliminó, ¿no? Yo lo voy a comparar con un status code. ¿Y qué diría? Response delete category, dame el status code de ese request. ¿Qué pasó? Y ahí está. 200. Espectacular. Es lo que yo estaba necesitando para validar mi escenario. Al final, lo que necesitaba es ver si yo lo que envié me devolvió o un 200, un 400, un 500, cualquier status code, y lo valido, ¿tá? Y ese sería el final de nuestro test. Cómo nosotros, con el contexto, podemos pasar información y la podemos compartir con todos los estudiantes. Bien, espero que haya quedado claro hasta ahí. Igual tenemos una sesión de preguntas para todas las dudas que pudieran surgir. ¿Tá? Ahora seguimos con lo que es integración continua. Bueno, como Gabo recién acaba de mencionar, el siguiente espacio dentro de nuestro temario es lo que es la integración continua. Básicamente es una práctica para nosotros para poder facilitar, o con el objetivo en realidad de facilitar y mejorar la forma en que nosotros construimos el software. En su esencia o esencialmente es integrar y probar los cambios en el código de manera constante y automática, en lugar de esperar a que se acumulen muchas modificaciones antes de realizar dicha integración. En un enfoque tradicional, los desarrolladores lo que hacían era trabajar con sus respectivas ramas o tareas y, cuando completan su trabajo, integran todos esos cambios en el código principal. Esta metodología, como veníamos viendo, desde el lado de testing, desde el lado de desarrollo, de la misma manera puede generar conflictos o problemas de integración, especialmente cuando hay muchos desarrolladores generando código en diferentes áreas del proyecto o del producto. La integración continua lo que hace es abordar básicamente los desafíos al promover la integración temprana y frecuente. Cada vez que un desarrollador realiza una modificación, esta se integra automáticamente con el repositorio compartido, y lo que va a hacer es ejecutar estas pruebas automáticas de manera justamente automática para validar el código. Si las pruebas pasan con éxito, podemos decir que la integración se hizo de manera exitosa, lo que evita justamente esta acumulación de conflictos y va a permitirnos detectar todos estos problemas de la manera más temprana o rápida posible. Particularmente nosotros tenemos muchísimas ventajas al usar en nuestras pruebas una plataforma CI, de la misma manera que los desarrolladores. Las ventajas son, como le venía diciendo, son un montón, pero vamos a destacar 4 o 5 como para que tengamos un panorama amplio de qué es lo que es la integración continua y en qué nos beneficia. En principio, lo que ya veníamos hablando desde el minuto 1, la detección temprana de problemas. Cuanto nosotros con mayor anticipación detectamos los problemas, estos son menos costosos. Cualquier defecto, cualquier comportamiento no esperado, cuanto más temprano se obtiene esa noción de que hay algo que no funciona bien, es mucho más provechoso y mucho menos costoso en el largo plazo del proyecto. Particularmente, a ver, no sé si sigo compartiendo, sí, a ver. Ahí está. Hay una mayor calidad del código, ya que nosotros esta integración continua, al estar constantemente siendo probada por nuestros scripts de código automatizado, va a generar que el código tenga cada vez una mayor calidad, detectando nuevamente de manera temprana cualquier inconveniente que pueda haber.
va a facilitar la colaboración y el peer review, que son estas comparaciones que nosotros hacemos con otros desarrolladores que van a revisar nuestro código. Los equipos trabajan de una manera mucho más colaborativa y entendiendo que la solución final es que el cliente tenga satisfechas sus necesidades en cuanto al software que pide. Tenemos esta entrega rápida y frecuente, ya que el código está siempre listo para entregarse, nos va a permitir que nosotros vayamos acotando los tiempos de entrega del producto y haciendo que este sea percibido como una mayor calidad por parte del cliente que tenemos. Obviamente que aumenta nuestra confianza en el software que nosotros estamos desarrollando y automatizando, y particularmente, o lo que más nos gusta por ahí a Gabo y a mí, es la idea de que nosotros estamos siempre probando el software. Pase lo que pase, implementación que hacen, implementación que se prueba, una tras otra, haciendo que el software sea siempre cada vez más robusto, que todos los sets de pruebas que nosotros vamos realizando vayan homogeneizándose y automatizándose, y que los testers que lo hacen de manera manual vayan haciendo pruebas con mucha más fineza y refinando justamente el software hasta que tenga la mayor calidad posible, y siempre en todo este ciclo vamos aumentando la calidad del software. Para resumir, tenemos que entender que la integración continua va a mejorar esta eficiencia, la calidad, la colaboración del desarrollo, y nos va a permitir detectar problemas con la mayor antelación posible. Cuanto más anticipado, hay una mayor beneficio en cuanto a los costos de la producción de este software. A medida que vamos evolucionando y que la industria evoluciona, la integración continua va a convertirse, y se está terminando en realidad de convertir, en este pilar fundamental para lograr la excelencia de nuestros proyectos y, desde el lado de QA, la calidad. Y nosotros con Gabo elegimos todo lo que es Jenkins como orquestador o como solución que nos va a permitir a nosotros trabajar con esta integración continua. Si bien, como lo veníamos diciendo, hay otras alternativas, está Circle CI, está Bamboo, Travis CI, GitLab CI, hay un montón de herramientas. Nosotros elegimos, o nos pareció que Jenkins era, digamos, la opción más clara o más provechosa, no solo para este curso, lo usamos en nuestro día a día, porque es gratis, es open source, la curva de aprendizaje no es tan alta como otros productos del mercado, tiene un montón de plugins, ahora lo vamos a ver en el ejemplo, pero tiene para hacer integración con Cucumber, integración con reportes que nos van a mostrar de una manera clara qué es lo que salió bien y qué es lo que no. Como dijimos, es integrable con otras herramientas como Git o como cualquier repositorio que nosotros necesitemos. Y también algo muy fundamental es la comunidad que tiene, que es muy grande, que brinda un soporte muy grande y que ofrece también un montón de tutoriales para resolver todas las dudas más comunes y no tan comunes que tengamos. Bueno, no lo dilatemos más, Gabo, vamos a ver cómo trabaja Jenkins con un ejemplo. Sí, cómo no. Bueno, acá en estos ejemplos de Jenkins, nosotros veremos cómo podemos configurar nuestro Jenkins para ejecutar nuestros tests. Más preámbulo. Bien, en este primer video comenzaremos viendo el dashboard de Jenkins con la lista de jobs. Aquí abriremos el job relacionado. Acá estamos ejecutando ese job y nos genera un bill en la lista de bill. Acá este es el output donde nos muestra toda la información relacionada. Acá el environment al que le estamos pegando. Acá la tag, en este caso login, ¿no? Que va a ser en este ejemplo una sola. Si vamos a la sesión de test, se ejecuta un solo test. Pero ponerle que si ejecutamos una tag que envuelva más de una feature, porque se ejecuta en paralelo, acá se mostrarían todos los threads o todas las tags relacionadas. Bien. Ahora vamos de vuelta a la configuración. Y acá lo primero que vamos a ver es la cantidad de bill que nosotros queremos descartar. Por ejemplo, nosotros seteamos la cantidad de bill. No me muestre más, sino una lista interminable. Esto lo seteamos acá. En el segundo, de dónde nosotros vamos a buscar nuestro código. Bien, y si le queremos agregar alguna credential o no. ¿De qué branch también nos vamos a traer nuestro código? Lo definimos acá. Y acá
los más usados, digamos que es el build periodically, que le agregamos un schedule, tanto al pool CSM, también un schedule. La diferencia es que el pool CSM lo que hace es preguntar cada cierto tiempo si hay algún cambio en el código y triggerea nuestro test. Y bueno, acá estos son variables de environment, por un tema de sensibilidad. Nosotros lo que es información sensible no la subimos al repo y la pasamos como variables de environment. Nuestro proyecto es Maven y así es como nosotros ejecutamos. En este caso decimos que es el login, pero puede ser cualquier tag que nosotros tengamos. Digamos que en esta sesión es donde nosotros podemos definir la cantidad de usuarios, ¿no? Podemos agregar una lista de usuarios a la que queremos que se le notifique si nuestras pruebas pasaron, fallaron, bueno, estas opciones que tenemos abajo, se le va a enviar un mail con esa información, ¿no? Cada vez que se ejecuten nuestros bits, bueno, ahí se le va a enviar información cuando termine. Acá tengo un pequeño error, y es que la configuración no se delimita, digamos que entre un usuario y otro con punto y coma, sino es solo con coma, ¿está? Eso va a tener en cuenta. Y bueno, acá el Cucumber Report, que no es más que quien nos va a brindar toda la información de nuestros test ejecutados. Bien, hasta ahí digamos que esta sería la configuración de nuestro Cucumber, o de nuestra, disculpen, de nuestra integración continua en Jenkins. Ahora veamos el segundo ejemplo, y es cómo nosotros ejecutamos o cómo se ve, ¿no?, lo que son la cantidad, más de un thread ejecutándose. En este caso, como pueden ver, estas son nuestras feature files, ¿no?, que estarán involucradas en lo que es la tag de regression. Y estos son los escenarios que se estarán ejecutando en nuestro Jenkins. Bien, acá también está involucrada la tag del login. Como pueden ver, 7 escenarios, 7 pasados, eso están relacionados con el login. Bien, acá podemos ver el tiempo que lleva de ejecución, acá el build, el tiempo que nos está mostrando, y todo esto es el output de la ejecución como tal. Y cada línea esa un poco más azul, lo que nos significa, lo que nos muestra es la cantidad de escenarios. Bueno, ahí finalizó la ejecución con un estado de success. Iremos a ese build y acá es donde entra el Cucumber Report. Este reporte lo podemos compartir, lo podemos mostrar, y como pueden ver, se ejecutaron 2 tags, Category API y Login, ¿no? Es decir, se ejecutaron en paralelo. Ahora vamos a ver el tiempo, ¿no?, de ejecución, algo muy importante a tener en cuenta, que si esto fuese secuencial, se suman tanto el login como el Category API, los tiempos. En este caso, si tenemos 10, se va a tomar solo el mayor tiempo, ¿tá? Nuestra prueba va a durar lo que dure la que más dura de esos 3. En este caso fue el Category API, que fue el tiempo 3 minutos 44, y allá era 3 minutos 20, es decir, 20 segundos en lo que era generar el reporte, pero no es la suma de 3.24 por 1.15, ¿tá? Eso es algo muy importante, que solo se va a tomar en cuenta la feature que más se demoró. Bien, bueno, así es como nosotros desde Jenkins, digamos que podemos ejecutar todas nuestras pruebas en paralelo, ¿tá? Espero que haya quedado claro, y bueno, cualquier duda, ahora pasamos a esa sesión.